¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todas las tardes en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. No solo es el vecino del norte, sino una de las principales relaciones económicas que tiene México. Significa el mayor socio comercial en todo el mundo, lo cual hace que la política norteamericana sea importante y más la relación del derecho internacional público y política exterior, toda vez que ambos conceptos están íntimamente relacionados con el nuevo gobierno que cabeza el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Pero qué puede esperar México de esta relación? Ese es el tema de esta tarde. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo como cada semana y dar la bienvenida también a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan y nos siguen a través de los diferentes medios. Permítanme comentarles que estamos transmitiendo en directo a través de la señal de TV UAC en televisión abierta, en el canal 24.1, también a través del sistema Megacable, estamos en el canal 124, el 24 en Axtel y el 14 de Easy. Asimismo, puede usted vernos o ver la repetición de este programa a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en YouTube, aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo. Suscríbanse, compartan los videos y también nos encuentra en Facebook, en nuestra misma página Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. En este medio subimos contenido cada semana, los programas completos, y asimismo puede usted enviarnos mensajes privados para brindarle nosotros orientación o asesoría jurídica completamente gratuita. Este espacio es para usted y le agradecemos muchísimo la confianza que nos tiene para acercarse con nosotros, ya sea si tiene alguna duda en cuanto a cualquier tema legal, no solamente el que vamos a abordar el día de hoy, cualquier tema jurídico, nosotros con gusto lo podemos asesorar de manera gratuita, también orientarlo o canalizarlo a alguna de las instituciones correspondientes, y asimismo puede ponerse en contacto con nuestros invitados. Si usted quiere que nosotros hablemos sobre algún tema en particular, es esa la manera en la que nosotros programamos el contenido, nos damos a la tarea de buscar a un experto en el área para que pueda disipar esas dudas. No dude en ponerse en contacto, envíenos su mensaje y estamos siempre a su servicio. El consultorio jurídico de TV UAC está abierto siempre para usted. Bueno, pues el tema del día de hoy, por supuesto, no es de gran impacto social, muy importante, porque pues estaríamos hablando prácticamente a un mes, 15 días de entrar el nuevo gobierno de Estados Unidos, y por supuesto, parte importante que nosotros tenemos, creo que sin lugar a dudas, cualquiera de nosotros tenemos un amigo, familiar o conocido en los Estados Unidos y de forma directa o indirecta nos apoya o ayuda. Y lo comento porque en el ejercicio del día a día, vuelvo a repetir, pues tenemos siempre amigos que están en Estados Unidos o conocidos o familiares y que mandan su dinero, y eso es lo que hace que mueve la economía del país. Pero ¿qué pasa? O lo que tiene que ver con las relaciones por supuesto, con China, con Rusia. ¿Qué pasa con las relaciones que va a tener este nuevo gobierno de Estados Unidos con México, por supuesto, con el norte, con Canadá, y en lo que tiene que ver para crear el trabajo y poder unificar a las familias en lo que tiene que ver con la reforma migratoria? Pues qué mejor hacerlo con un conocedor y un experto en todo lo que tiene que ver con esta relación, este derecho internacional. Si pudiéramos presentar a nuestro invitado para entrar en tema, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto. Les comento que el día de hoy, a la distancia, nos acompaña el maestro Enrique Rivera. Para que ustedes lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Derecho y además tiene una especialidad en Ciencia Política por parte
parte de la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, es maestro en Administración Pública, Estatal y Municipal por parte de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Igualmente realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Enrique Rivera se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pues quienes hemos tenido la suerte de ser sus alumnos sabemos que es un gran ponente, un gran conocedor y por supuesto un excelente invitado para que nos oriente con respecto a estos temas de actualidad de índole internacional. Le damos la bienvenida a maestro Enrique Rivera y también le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a este programa. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, licenciado Gerardo, licenciada Laurita. La verdad, créanme, es un verdadero gusto, un honor saludarlos en estas épocas tan complicadas de contingencia sanitaria, de pandemia. Siempre será muy reconfortante saludar a los amigos, aunque sea de manera remota, pero saber que están bien, que nos dan un elemento de certeza, de seguridad, como lo es escuchar y ver este programa tan seguido por una gran audiencia a través de TV UAC, pues nos brinda mucha seguridad, nos regresa algo de esa certeza que hemos perdido a lo largo de estas últimas semanas, de estos últimos meses. Así que créanme, es un verdadero gusto saludarte, Gerardo, licenciada Laurita, y a toda la increíble audiencia que nos acompaña a través de la señal de TV UAC. Buenas tardes, a sus órdenes. Pues maestro, como diría el clásico, ya ve que hasta se generó una canción de Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo que nos hiciera favor de acompañar en esta mesa de trabajo. Y maestro, pues para entrar en tema, ¿qué puede esperar México de esta nueva relación con este nuevo gobierno que encabeza Joe Biden en los Estados Unidos? Pues muchas cosas, mi buen Gerardo. Para empezar, una retórica diferente. Pasar de un lenguaje por parte del presidente Trump bastante humillante, bastante despectivo, calificando a los mexicanos en general, sobre todo a quienes se ven a la necesidad de emigrar a tierras norteamericanas en busca del sueño, llamarlos violadores, asesinos, bad hombres, a pasar a un lenguaje más diplomático, más político. Yo creo que es un cambio importante, empezando por ahí. Adicionalmente, desde el primer día de trabajo en la Casa Blanca, el presidente Biden pareciera que está intentando separarse, alejarse de la política que en materia migratoria y de manera muy específica con los migrantes mexicanos estableció el presidente Trump. El primer día de su mandato, prácticamente, Joe Biden tomó 3 grandes decisiones que tienen que ver con nuestro país. El primero de ellos, la primera de ellas, suspender la construcción del muro en la frontera con México. Ese muro de la ignominia que había quedado demostrado en múltiples ocasiones que no sirve absolutamente de nada. Ya lo había comprobado el doctor Braulio Guerra, también catedrático de la Facultad de Derecho, actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, cuando hace algunos años, siendo legislador federal, se le ocurrió ir a la frontera con Estados Unidos y treparse hasta lo alto de ese muro para demostrar que los muros no detienen a la gente. Entonces creo que fue una buena decisión esa que toma el presidente Biden. Suspender de manera definitiva, gastar un solo dólar en continuar con la construcción de este muro.
También el presidente Biden en ese primer día de trabajo, que como pueden escuchar, estuvo bastante movido porque firmó varias órdenes ejecutivas. Entre ellas también estuvo la posibilidad de presentar un plan que permita regularizar la situación migratoria e inclusive poder alcanzar la ciudadanía estadounidense para cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados, entre los cuales se cuenta un buen número de mexicanos. Esa también es una muy buena noticia. Y también se decidió por parte del presidente entrante suspender por un plazo de 100 días las deportaciones de migrantes latinoamericanos hacia su lugar de origen. Entonces, de entrada, me parece que se trata de buenas decisiones interesantes que pueden mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos que, como bien decías, Gerardo, al inicio, a la introducción del programa, se ven obligados a acudir al país vecino del norte en busca de mejores condiciones de vida. Y creo que todos tenemos un familiar, un amigo, un excompañero de la escuela que se ha visto en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. Y aparte, también hay que decirlo, pues el dinero, las remesas, los dólares que generan nuestros migrantes mexicanos allá en territorio estadounidense y que se envía de regreso acá a nuestro país, pues ayuda en mucho a sostener la economía mexicana. Así que tenemos mucho que agradecerles a nuestros migrantes mexicanos y que un presidente gringo entrante decida tomar algunas decisiones en búsqueda de favorecer sus condiciones, pues siempre será bienvenido. Sí, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que seguir estando pendientes de que muchas de estas decisiones se vean implementadas en la práctica. Pero ya de entrada, el cambio en el tono, en el lenguaje y estas decisiones a las cuales he hecho referencia, auguran, cuando menos en estas primeras semanas de gestión del presidente Biden, un futuro un poco mejor para nuestros migrantes. Maestro, se dice muy sencillo, efectivamente, pero pues verdaderamente es complicado y a mí me gustaría, porque como atinadamente usted lo comenta, pues sí nos siguen algunos estudiosos del derecho, maestro. Yo que quisiera que ya ve que luego sube cualquier video, cualquier artista y en media hora ya tiene 2, 3 millones de reproducciones. Nosotros no llegamos a tantas, maestro, pero ya que nos vean 600 personas, pues ya es algo que digo, bueno, ya 600 nos ven, ya están interesados ahí, pues ya para nosotros estamos súper emocionados, maestro. Pero como lo comentaba en un principio, se dice muy sencillo porque nuestro salario mínimo, independientemente de que se ha incrementado enormemente de los últimos años de 80 pesos, pues literal a estar a 140, 141 pesos, pues ya es algo. Pero también, por supuesto, maestro, que si lo vemos de forma objetiva, y no lo estoy tratando de justificar, que quede claro, lo estoy tratando para hacer conciencia, para ver qué nicho de oportunidad tenemos, porque, mire usted, nosotros en 8 horas se supone que nos pagan 141 pesos. Pero allá en Estados Unidos también una de las políticas que el presidente Biden había comentado en los primeros días de llegado a su gobierno es aumentar el salario mínimo para recuperar la economía también de Estados Unidos. Y por supuesto que cualquier migrante, que la gran mayoría de nuestros paisanos, maestro, cruzan, como lo conocemos nosotros, literal como mojados. Vimos un reportaje no hace mucho también de una periodista, esta Carolina Rocha, que incluso se daba cuenta y se percataba cómo los migrantes cruzaban escalando el muro, o sea, literal escalando el muro, traían al hombro un morral con cosas, un costal, maestro, y traían tabiques de marihuana, cocaína. Entonces, como atinadamente lo que para muchos es bueno, para otros no, me refiero a que
somos hábiles, maestro. Los mexicanos, bueno, pues no tenemos hasta los túneles que hacía este señor, que bueno, pues ahora preso en Nueva York, ¿verdad? Pero el punto es que, simple y sencillamente, maestro, estamos hablando de 141 pesos que generan 8 horas de trabajo. Allá en Estados Unidos por lo menos hablamos, maestro, de 17, con este incremento de 15 a 17 o 18 dólares por hora, por hora. Si lo multiplicáramos por las 8 horas, maestro, ellos estarían ganando alrededor de 2,500 pesos por día. Lo que si multiplicáramos aquí por los 7 días de la semana, estamos hablando de 14, 15 mil pesos por semana. Eso muy difícilmente lo gana un profesionista, maestro, ¿no? Y es correcto. Me refiero, lo gana un profesionista porque estaremos hablando, como lo dijo bueno, ahora ya es candidato, ¿verdad? Pero allá en Nuevo León, que conocía familias que con 40 o 50 mil pesos vivían felices. O sea, con un sueldito. Con un sueldito. Entonces, a lo que yo quiero llegar, maestro, porque, repito, todos de forma directa o indirecta, tenemos algún amigo conocido que está en Estados Unidos y que ese dinero que manda, pues apoya. Yo lo quiero dar este preámbulo, lo quiero señalar porque, de alguna manera, no quiero incentivar a que todos nos vayamos al sueño americano, por supuesto que no, pero vuelvo a repetir, en un principio, maestro, se hablaba con Obama que efectivamente apoyaba la cuestión migratoria, termina y nos dimos cuenta que no fue así, que incluso entre Obama y Trump había más personas deportadas con Obama que ni con el mismo Trump. ¿No será esto como una pequeña cortina de humo para México, maestro? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué lectura le da usted? ¿Y cómo orientar a todos nuestros paisanos? Porque pues ya ve esta reforma que también quería mandar para que mandaran sus dolaritos, que afortunadamente no se movió el Banco de México. Pues todo este tipo de cosas, maestro. ¿Qué lectura le da usted? ¿Cómo lo puede explicar con su amplio conocimiento que tiene? Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, como bien lo señalas, la relación con los Estados Unidos es una relación extraordinariamente compleja, difícil, muy, muy complicada de llevar. Alguien decía por ahí, me parece que un anterior primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, decía que convivir con Estados Unidos, tenerlo como vecino, era como dormir a un lado de un elefante. Tú puedes acariciar y mantener tranquilo al elefante, pero si el elefante se acomoda y se quiere hacer a un lado, te va a aplastar. Entonces no es sencillo convivir con una de las mayores potencias del mundo en este momento, porque también hay que decirlo, después de varios años en el cual el liderazgo global, mundial de Estados Unidos no tenía paralelo, no tenía rival, en estos últimos años Estados Unidos se ha percatado de que ya no se encuentra solo en la cúspide del manejo de los asuntos globales, que ya está prácticamente en mismos términos con Rusia o con China, por ejemplo. Entonces se trata de una situación distinta a la que se vivió hace algunas décadas, en las cuales Estados Unidos emergió como el gran triunfador de la Guerra Fría, y que inclusive algún intelectual como Francis Fukuyama llegó a decir que como Estados Unidos aparecía como el único gran triunfador en el orbe, en el planeta, pues estábamos presenciando el fin de la historia. Evidentemente era un error, esto no sucedió así, y el ataque a las Torres Gemelas en 2001 nos vino a demostrar que ese liderazgo indiscutido de Estados Unidos pues no iba a ser tan fácil de sostenerse. En el caso del vínculo con México, por supuesto que la relación es extraordinariamente compleja. Por supuesto, hay que decirlo, los sueldos allá en Estados Unidos no se comparan en términos de ingreso con los que tenemos acá en nuestro país. Pero hay que decir la otra parte. Así como allá nuestros migrantes ganan en dólares, se les paga en dólares, pues ellos también tienen que gastar en dólares. Y las cosas que acá en México tenemos precios bastante accesibles, allá en Estados Unidos son bastante caras. La vida en Estados Unidos es extraordinariamente cara. El anterior embajador estadounidense de Estados Unidos en México
que fue relevado hace algunas semanas en el cargo, subió por ahí algunos tweets y eran muy interesantes esos tweets de este ex embajador, porque empezó a relatar que ya de regreso allá en Estados Unidos extrañaba mucho la vida en México y ponía varios ejemplos. Y uno de esos ejemplos era, curiosamente, extrañar a México porque cuando tú vas al supermercado en Estados Unidos, un aguacate te llega a costar hasta 10 o 12 dólares. Cuando acá puedes comprar 3, 4, 5 kilos con esos dólares. Entonces la vida en Estados Unidos es muy cara, es muy pesada para nuestros migrantes. Y hay que recordar que nuestros migrantes van allá a Estados Unidos a desempeñar una serie de trabajos, una serie de responsabilidades bastante demandantes en todos los aspectos físicos y mentales. Famosa aquella frase, no sé si se acuerdan de el expresidente Vicente Fox, que hace referencia a esto que estoy mencionando, lo mencionó de una manera totalmente inapropiada, no sé si te acuerdas Sí, de aquella, claro, por supuesto. de aquella frase que decía Vicente Fox, que los mexicanos hacían chambas que los afroamericanos ni siquiera que ni ellos querían hacer. Y sí es cierto, sí es cierto. El presidente Fox la riega porque utiliza conceptos políticamente bastante incorrectos y se lo hicieron saber. Pero es cierto, el mexicano que se va para allá no va allá a trabajar como inversionista en la bolsa o va a trabajar de banquero. No, llega a trabajar en la pizca de flores, de fruta, de productos del campo. Llega a trabajar a poner techos, llega a trabajar en los jardines de los gringos pudientes. Entonces, el sueño americano para nuestros migrantes es extraordinariamente complicado. Las condiciones de vida a las cuales se ven sometidos son terriblemente exigentes y se ven forzados a ahorrar hasta el último penny, hasta el último centavo de lo que ganan para poder mandar algo de regreso acá a nuestro país. El cruce mismo, pues es extraordinariamente complicado y se ha venido a complicar en los últimos años todavía aún más. Antes el peligro era atravesar el río Bravo, no ahogarte, que no te atrapara la Border Patrol, la policía fronteriza. Hoy en día los problemas inician desde el mismo México. Intentar llegar a la frontera ya es un problema. Arriesgas la vida como migrante. A ello agregarle los peligros propios de cruzar el río, si cruzas acá por Tamaulipas, por Nuevo León, o los calores inclementes del desierto de Arizona o de Nuevo México, o las víboras de cascabel, o agrégale esos rancheros discriminadores, racistas, que practican como deporte ir a cazar indocumentados. Entonces, no es un paseo en el parque el que viven nuestros migrantes. Hay que reconocerles que se la pasan mal, que dejan aquí a sus familias, dejan aquí a la esposa, al esposo, dejan aquí a los hijos, se las encargan a los tíos, a las abuelas, a los abuelos. Se separan de ellos y en muchos casos pasan años y años para volverlos a ver y en otros, tristemente, nunca se vuelven a reencontrar por el temor a regresar a México y después ya no poder regresar a Estados Unidos. Entonces muchos prefieren seguirse quedando en Estados Unidos, seguir trabajando y mandar algún dinerito, aunque ello implique el rompimiento brutal de la convivencia familiar. Hoy en día estas plataformas pues en algo han podido paliar esta lejanía entre las familias, pero evidentemente que una pantalla nunca podrá ser sustituto de un abrazo, de un beso o de una palabra que un padre, que una madre les diga a sus hijos de manera personal. Entonces, no es fácil, es complicado el tránsito que tienen que vivir nuestros migrantes al decidirse a ir a Estados Unidos y tratar de encontrar el sueño americano. A pesar de todo lo que tienen que vivir, aún así hacen el sacrificio para tratar de ahorrar algún dinerito y enviarlo de regreso a sus familiares acá a territorio mexicano. Y por ello, la verdad es que tenemos que agradecerles, tenemos que reconocerles
su sacrificio. En términos jurídicos hay que conocer un poco más de derecho migratorio. Fíjate que en muchas escuelas de derecho, y en ellas incluyo a nuestra querida Facultad de Derecho aquí en nuestra alma mater, no impartimos, por ejemplo, de manera específica la asignatura de derecho migratorio. A lo mejor hay campus en los cuales no existe tanta expulsión de mano de obra, tanta migración, pero hay otros campus en los cuales esa asignatura o esa enseñanza tendría que ser obligatoria. Y me refiero, por ejemplo, al campus Jalpan. Campus Jalpan está inmerso en una región totalmente dolarizada, en donde los proyectos de vida de los chicos, de las chicas, desde muy temprana edad, es irse a Estados Unidos. Y por eso yo celebro que nuestra universidad desarrolle campus en todos estos espacios. Hay gente por ahí que no le ha gustado que nuestra universidad haya decidido establecer campus en los municipios de nuestro estado. Yo lo aplaudo y me pongo de pie para celebrarlo, porque la universidad se coloca como una verdadera alternativa de vida para chicos o chicas que de otra manera no tendrían mayor opción, mayor posibilidad, más que la de irse a Estados Unidos. Sí. Y estudiar una carrera universitaria en nuestra universidad les da cuando menos la posibilidad de poder decidir entre una u otra alternativa. Así que yo celebro y festejo que nuestra universidad decida colocar campus en los municipios del territorio del estado. Así que, como ves, Gerard, es un problema complejo, de múltiples facetas, de múltiples aristas, y que nos llevaría a otros programas adicionales para poderlos agotar, cuando menos en una perspectiva muy, muy inicial. Pero ya habrá otros espacios en los que sigamos platicando y esperando que esto pues pronto se pueda normalizar. Pues yo espero que sí, maestro. De todos modos, vuelvo a repetir, fíjese que qué bueno que puntualiza enormemente el desarrollo que tiene la universidad en estos campus, porque efectivamente no todo el mundo lo apuesta y siempre vemos la crítica. Eso es importante, pero pues ya lo decía el filósofo, ¿no? Si los perros ladran es señal que vamos cabalgando. Y es bueno, maestro, qué bueno que hablen, pero bueno y malo es que no se hablara de la gente, pues imagínese, ¿no? Todavía tantito peor. Pero antes de irnos a esta primera pausa, maestro, quiero retomar lo que tiene que ver efectivamente con el derecho migratorio, porque nos quedan 3 minutos para irnos a la pausa, pero quiero dejar un par de preguntas y otras que tiene la licenciada Laura Méndez para venir de la pausa y abordarlas. Fíjese que ¿cómo está la situación, maestro? Que estuve ya hace un ratito en la Universidad de Ciudad Juárez. Nos hicieron favor de invitar como parte de la red jurídica en su momento que me tocaba presidir de abogados. Y resulta que muchos programas, y esta Universidad de Ciudad Juárez tiene varios programas de índole internacional, pero por la simple y sencilla razón, maestro, de que todos los paisanos, todos los estudiosos o el 60% de los que estudian la licenciatura no lo hacen en Estados Unidos, porque es sumamente caro. Lo hacen en la Universidad Pública Mexicana de la Universidad de Ciudad Juárez. Y entonces nada más es cruzar, como cruzamos nosotros la caseta de Celaya, correcto, nada más que pues allá no cobran, aquí sí cobran, ¿verdad? Cruzas la caseta, cruzas el paso y ya vas a estudiar y regresas, maestro. Y por supuesto que pues hablan el inglés, dominan el inglés porque toda su formación principal o inicial fue en inglés, pero ya la licenciatura pues la hacen en México. Fíjense cómo es la situación que comentaba. Efectivamente es caro Estados Unidos, porque aquí vemos una hamburguesa y no te cuesta 17 o 20 dólares, ¿no? Y por supuesto que no vas a pagar 300, 400 pesos de una hamburguesa, ¿no? Pero allá, pues como pagas, consumes en dólares. Me gustaría regresar con esto, maestro, para ver su punto de vista, su opinión. Y Laurita, tenía también un par de preguntas para dejarlas antes de irnos a la pausa. Si nos pudiera comentar, maestro, bueno, está comentando con respecto a la política migratoria del nuevo gobierno en Estados Unidos, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la deportación de migrantes, con la suspensión de continuar con el muro en la frontera y también con el tema de las remesas. Pero,
¿Qué pasa con la situación de las personas, de los nuevos migrantes? La política migratoria en Estados Unidos prevé, bueno, de este nuevo gobierno, prevé algunos beneficios para las personas que eventualmente pretendan migrar a Estados Unidos, porque como bien lo comenta, esto es un problema no de ayer ni del gobierno anterior, sino es un problema social y económico que impacta a nuestro país, a ambos países, desde hace muchos años. Entonces, ¿cuál es la situación de estos futuros migrantes si es que la política del nuevo gobierno prevé algunas cuestiones relativas a la defensa de sus derechos humanos o si se queda meramente en un discurso político? Vamos a la pausa, maestro. Dejamos estas preguntas y regresamos para tomarlas. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho. Y si nos viene siguiendo, bueno, pues le recuerdo enormemente que seguimos en esta mesa de trabajo platicando con el maestro José Enrique Rivera Rodríguez, catedrático de esta máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho, con el cual estamos hablando pues, parte del derecho internacional y lo que tiene que ver o lo que espera México del gobierno de Joe Biden. Y antes de pasar el uso de la voz al maestro Enrique Rivera, dejamos un par de preguntas. Me gustaría pasar el apoyo que nos está pidiendo nuestra compañera Paulina González Almaraz. Ella es compañera de la preparatoria, secretaria de la preparatoria, y pide si puede apoyar con sangre para su hermano que se encuentra en el Hospital General de la ciudad. Les dejo el teléfono, por favor, si puede ponerse en contacto, se lo voy a agradecer enormemente. Es 427-197-0955, repito, 427-199-0955 y 4422-366285. Se lo voy a agradecer enormemente si usted puede apoyar con lo que tiene que ver con donación de sangre. Usted acuda, hay mucho temor en acudir a donar sangre porque está al lado del Hospital COVID, pero quiero decirle que son completamente independientes. Tienen su propia entrada, sus propias instalaciones. Nada tiene que ver el Hospital COVID con el apartado o el espacio donde puede usted ir a donar sangre. Y recuerde, pues hoy por nuestros amigos o conocidos y mañana pues será por nosotros. Muchas gracias. Maestro Enrique Rivera, por favor, retomemos ahí las preguntas que dejamos, si fuera tan amable. Muchas gracias, Gerardo. Licenciada Laurita, yo siempre presumo mucho a mis alumnos. Yo he tenido el honor de compartir con muchos, con muchas, el salón de clases y me enorgullece mucho decir que la licenciada Laurita fue mi alumna, porque las preguntas que hizo son dignas de un examen de doctorado. Entonces trataré en la medida de lo posible responder. Habría que decir en primer término, licenciada Laura, que no estoy diciendo que Joe Biden es amigo de México. Hay que recordar que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. En este sentido es donde se enmarca las nuevas decisiones que está tomando la nueva administración entrante al gobierno de los Estados Unidos y que encabeza Joe Biden. Pero la relación es extraordinariamente compleja. No porque ya no esté Donald Trump en la Casa Blanca, eso signifique que la relación México-Estados Unidos deje de ser complicada. Recuerden que mucho se ha dicho que nuestra frontera norte, esa frontera de poquito más de 3,000 kilómetros entre México y Estados Unidos, pues más que una frontera, más bien parece una cicatriz. Son muchas las cosas que nos vinculan, buenas y malas, con los Estados Unidos. Decían por ahí el maestro Gerardo al inicio de la transmisión que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Ya no lo somos. Imagínense, ya en los últimos años nos ha ganado esa posición China. De 2015 a 2018, China ya era el principal socio comercial de Estados Unidos. En 2019 regresó México a hacerlo, pero el año pasado, 2020, nuevamente China nos superó en esa posición. Entonces es imperativo volver a reactivar esta
esta situación, esta relación comercial de la cual dependen muchas familias, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Efectivamente, hay muchas cuestiones pendientes en términos jurídicos. La política del presidente Trump de separación de familias, pues ha dejado a muchos niños alejados de sus familias. Se ha cuantificado por ahí de manera reciente que son cerca de 500 niños de cuyos padres ya no se supo nada, ya no se sabe en dónde están localizables, en alguna ciudad de Estados Unidos, o bien se regresaron a México. Imagínense qué tragedia implica que 500 niños no sepan dónde quedaron sus papás. Se han suspendido, es cierto, las deportaciones por estos primeros 100 días del gobierno de Biden, pero hay elementos, hay actores jurídicos y judiciales en Estados Unidos a los cuales no les ha gustado mucho esta decisión, y han hecho hasta lo imposible por echarla abajo, es decir, que continúen las deportaciones. En este aspecto tampoco hay que confiarse. Ya lo mencionaban hace rato, un presidente que se supondría iba a ser muy amigo, muy cercano con México, como lo fue el presidente Obama, es quien tiene el número récord de deportaciones, superando inclusive a Donald Trump. Trump ni siquiera le llegó cerca al número de deportados del presidente Obama. Entonces, en estas situaciones no hay nada cierto. Reitero, hay buenas señales. Detener la construcción del muro es una de ellas. Proponer un plan para regularizar e inclusive darle la ciudadanía estadounidense a cerca de 11 millones de migrantes indocumentados. Eso es extraordinariamente positivo. Pero no hay que confiarnos, no hay que dormirnos en nuestros laureles, y hay que estar muy, muy al pendiente y procurar en todo momento la defensa de los derechos de nuestros paisanos migrantes allá en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y comentábamos, maestro, su punto de vista, su opinión, porque siempre es muy importante, repito, permearlo con todos los estudiosos del derecho, tanto jóvenes estudiantes, ¿no? Yo lo veo ahorita ya a la distancia, maestro. Ya me veo con un par de canas y veo aquí a Laurita con todo su pelo negro, ¿no? Pues sí, hay un tramo de distancia de generaciones. Pero bueno, con todos los estudiosos del derecho, maestro, porque vuelvo a repetir, ¿cuántas ocasiones podemos minimizar lo que tiene que ver con el derecho migratorio y no le damos la importancia que reviste? Y no se diga en lo que tiene que ver con la importación, exportación, que también es un nicho de mercado y que no lo hemos explotado muy bien, maestro, para, pues no se diga, si hablamos con China, con Rusia, con Corea, correcto, como estos socios comerciales, ¿por qué no México se inserta también en ver estos tratados internacionales, pues apoyarse más en lo que tiene que ver con la importación y la exportación? Que en un momento, yo recuerdo hace un par de años, repito porque yo era abogado de esta empresa, había una empresa de importación aquí sobre Bernardo Quintana, que a la postre luego ya hicieron un gimnasio casi antes de dar la curva a Constituyentes, y maestro, tenían muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que traían de la India y por supuesto de China. Y no teníamos tantas complicaciones, maestro. Yo ahora veo que los aranceles, que aquello, veo verdaderamente complicaciones enormes para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Creo yo apostarle un poquito a eso, maestro, y que pudiéramos retomar estas clases, porque no todo es el derecho penal, civil o mercantil o laboral. No, estamos dejando esto para otras áreas, incluso para el comercio internacional o incluso relaciones internacionales. Pero necesitas forzosamente del abogado, necesitas que conozcas de la teoría, necesitas que conozcas, por supuesto, del derecho, maestro. ¿Cómo ve usted? Es correcto, totalmente. Suscribo al 100% lo que mencionas, Gerardo. Nos quejamos mucho de que el mercado laboral de los abogados está saturado.
Y efectivamente está saturado en aquellas áreas que durante mucho tiempo, muchas décadas, fueron las más atractivas para los egresados de las facultades y escuelas de derecho. Pero abogados que llevan el divorcio de la tía o abogados que llevan la sucesión del abuelo, de estos ya hay muchos abogados y ahí sí, efectivamente el mercado está saturado. Pero hay muchas otras áreas extraordinariamente novedosas donde se requiere la participación de abogados calificados. Ahí hay mucha chamba, mucho trabajo, muchos asuntos, buenos ingresos, pero requerimos orientar a los estudiantes, a los alumnos en las facultades y escuelas de derecho para que conozcan y se interesen por estas nuevas áreas. Y de acuerdo con el tema que estamos tratando, el del derecho migratorio es una de esas áreas que requeriría mayor atención por parte de los egresados de las facultades y escuelas de derecho. Son múltiples los temas, los asuntos que podríamos llevar vinculados con nuestros paisanos que están trabajando del otro lado de la frontera. Cuestiones de índole familiar, cuestiones de índole patrimonial, cuestiones comerciales, cuestiones en materia de derecho agrario, cuestiones en materia de transferencia de tecnología, patentes y marcas, importación y exportación de mercancías. Tenemos aquí en el estado de Querétaro, aquí a media hora, uno de los parques aeroespaciales más grandes del mundo, llenos de empresas que provienen de otros países, de otros continentes, Sikorsky, Bombardier, Boeing, Airbus, Safran, empresas todas que requieren de abogados que conozcan de la materia internacional, derecho comercial, derecho migratorio, derecho de transferencia de tecnología. Ahí están en estos momentos las áreas vírgenes para los egresados de nuestras facultades y escuelas de derecho. Entonces tenemos una gran responsabilidad para interesar a nuestros estudiantes en estas nuevas áreas que requieren mucha atención, porque no tenemos muchos especialistas, no tenemos muchos expertos en estas áreas y estamos rodeados de estas empresas, de estos parques industriales, de zonas con una gran capacidad migratoria, con una gran dinámica de migración hacia Estados Unidos, regiones completamente dolarizadas que dependen casi el 100% de las remesas que nos llegan de Estados Unidos. Entonces, apoyémoslos, ayudémoslos, hagámosles más fácil el vínculo que tienen ellos allá en Estados Unidos con nosotros acá en México. Trátese de personas físicas, trátese de empresas, de personas jurídicas, trátense de intercambio, venta, importación, exportación, compra de mercancías. Son las áreas en las cuales los futuros abogados necesitan interesarse y es responsabilidad de nosotros como profesores orientarlos, guiarlos, hacer que se interesen en todos estos campos muy novedosos del ejercicio profesional del derecho. No es fácil porque sí, de manera natural el chico se siente atraído pues al derecho penal, al derecho civil, al derecho familiar, ¿no? Al derecho administrativo, pero orientarlo a estos campos nuevos, a estas áreas nuevas de la ciencia jurídica, luego es un poco complicado. Pero en cuanto logramos generar ese interés, olvídate. Se pueden generar expertos en derecho de la propiedad intelectual, en derecho de transferencia de tecnología, en derecho medioambiental, en bioética, en derecho migratorio, en derecho internacional. Pero hay que hacerlo, hay que dedicarle tiempo a concientizar al próximo abogado, a la próxima abogada, de que hay muchas áreas novedosas en el ejercicio profesional del derecho. Sí, muy correcto. Licenciada Laura Méndez. Sí, maestro, volviendo al tema de la cuestión migratoria, sabemos que es un problema social muy, muy, muy grande, que tiene causas bastante diversas que originan esta situación, pero
también debemos comprender que posiblemente nuestro país o nuestro gobierno o los mexicanos como tal tenemos una relación bastante codependiente de los Estados Unidos, en donde en su mayoría dependemos de la política exterior para, con base en ello, pues nosotros mejorar o no nuestra calidad de vida. Desde este punto de vista, maestro, me gustaría escuchar su opinión respecto a qué puede hacer el gobierno mexicano o qué está haciendo o qué debería de hacer en beneficio de este problema migratorio, que definitivamente no es un problema que se pueda mitigar de manera absoluta. Siempre va a existir, pienso yo, pero también debemos ser conscientes que, por ejemplo, las condiciones laborales aquí en nuestro país pues ni por mucho son comparadas con las del país del norte. Asimismo, tampoco nuestra calidad de vida, ni la canasta básica, ni las oportunidades que existen en cuanto a trabajo o crecimiento en el trabajo. Allá, efectivamente, los migrantes trabajan mucho, trabajan muchísimo, incluso hasta dobles o hasta triples jornadas. Sin embargo, ese trabajo se ve reflejado en una calidad de vida mejor, cosa que aquí en México posiblemente no exista, porque aquí, aunque uno trabaje y tenga doble jornada, pues realmente el salario no corresponde, pues, ni tampoco nos permite de una manera fácil tener acceso a lo mejor a un patrimonio o a lo mejor a una estabilidad, y lo mencionamos como a lo mejor desde el punto de vista de la universidad, los egresados, ¿en qué porcentaje tienen una estabilidad económica cuando egresan de cualquier facultad? La verdad es de que tenemos un panorama bastante complicado. ¿Cuáles son las políticas internas que debería o estaría tomando el gobierno mexicano o en el futuro, que deberíamos de tomar en consideración desde su punto de vista jurídico? Correcto, licenciada. Comienzo con la primera parte de tu observación. Efectivamente, estamos en una relación codependiente con Estados Unidos. Dice por ahí el dicho que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Y efectivamente, nuestro país somos como una caja de resonancia de las decisiones buenas o malas que se toman por parte del gobierno estadounidense y que se reflejan en las condiciones que tenemos acá en México. Sí, por supuesto, el ideal en términos de política migratoria es que no haya migrantes, en el sentido de que no sean las condiciones socioeconómicas de un habitante de un país determinado las que te obliguen a migrar, las que te obliguen a buscar una mejor oportunidad de vida para ti, para tu familia, para tus hijos. En un mundo ideal, las condiciones deberían ser lo suficientemente buenas para que no se generara este tipo de migración. Pero eso sería en un mundo utópico y evidentemente no es así. Sí, por supuesto, las condiciones socioeconómicas en México se han deteriorado de manera importante en las últimas décadas. Tú bien lo mencionas, hace algunos años, ser egresado de la universidad implicaba pues prácticamente la seguridad de tener un buen ingreso y poder acceder a ciertos satisfactores en términos de vivienda, en términos de educación, en términos de poder construir una familia. Hoy en día ya no es así. Ya el título de la universidad como tal no es suficiente en muchos casos para obtener un buen empleo. Es necesario esperar un buen rato, trabajar muchas veces a través de contratos por honorarios que no te garantizan ninguna prestación, subempleo, salarios raquíticos, y esto por supuesto que se trata de condiciones que incentivan la migración. Jóvenes que no están dispuestos a esperarse o a tolerar este tipo de circunstancias y que deciden que su futuro puede estar allá en el vecino país del norte. Pero como bien lo dices, no es un lecho de rosas irse a trabajar a Estados Unidos. Nuestros migrantes tienen que trabajar 2, 3 turnos y en condiciones bastante complicadas.
Fíjate que en estos días pasados me hicieron favor de invitarme a la premier de un documental por parte de la UNAM, por parte del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, un documental sobre las mujeres que son contratadas a través de estos programas de empleo temporal y que se van a Estados Unidos y las reclutan acá en México y se las llevan durante 6-8 meses a trabajar a Canadá en la cosecha de flores, sobre todo de crisantemos. En cierta región de Canadá se produce mucho esa flor. Bueno, el documental narra situaciones terribles que tienen que vivir nuestras mujeres, nuestras jóvenes, que tienen que emigrar a Canadá, no solo Estados Unidos, Canadá, que se supone que de Canadá tenemos una imagen mucho más idílica, mucho más perfecta que la de Estados Unidos. Y no, estas cosas se dan en Canadá. Las mujeres, primero, tienen que dejar aquí a los hijos, no se los pueden llevar a trabajar allá a Canadá. Segundo, tienen que vivir en ciudades de seguridad o en barrios o en zonas de seguridad, que significa que no pueden salir. Están encerradas como si fueran campos de concentración. No pueden salir a tomar un café, no pueden salir a bailar, no pueden tener novio, no pueden tener pareja. Están prácticamente secuestradas. Y después de esos 6-8 meses de trabajo, se tienen que regresar a México. No les dan la oportunidad de buscar la ciudadanía estadounidense. Se aseguran de que dejen hijos en México para que tengan ellos la garantía de que no se van a quedar allá en Canadá, que tienen que regresar a México. Entonces, si esas condiciones, imagínate, se dan en Canadá, que se supone es país de primer mundo, muy superior inclusive a Estados Unidos en términos de bienestar social, así es como tienen que trabajar nuestras migrantas. En Estados Unidos las cosas son todavía más terribles. Yo he tenido la oportunidad de vivir en algunas etapas de la vida en Estados Unidos, una muy chavito de 8 años, y a mí me sorprendía mucho que ya se iba uno a dormir y a las 4 de la mañana yo escuchaba cómo mis tíos se levantaban de la cama a bañar para irse a trabajar. A las 4 de la mañana era la hora en que salían de la casa para irse a trabajar y regresaban más o menos a las 6, 7 de la noche después de estar trabajando todo el día. Ellos ya se quedaron a vivir allá en Estados Unidos. Maestro. Pero sí mandaban sus remesas, mandaban su apoyo económico a sus familiares acá en Estados Unidos. Entonces, no es fácil, no la pasan bien nuestros migrantes allá en Estados Unidos, y ese es el análisis que tienen que hacer quienes deciden irse a buscar mejores alternativas de vida. El famoso sueño americano, maestro. En búsqueda del sueño americano. Okay. Sí. Allá en los Pues desafortunadamente, maestro, el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación y espero que no sea la primera ni la última vez, maestro, porque este tipo de temas yo creo que incluso nos debería de llevar más allá a un tema jurídico, pues hacer reflexión con nuestros alumnos. Incluso me hubiera faltado aclarar también lo de Canadá, que es muy sonado también esto, de recoger ciruelos, pero bueno, sí ganan bien, pero nada más son 2 meses, 3 máximo, y lo regresan, ¿no? Pero bueno, licenciada Laura Méndez, si podemos agradecer. Claro que sí, antes de irnos queremos agradecer mucho a nuestro equipo que está detrás de cámaras y gracias a quienes la transmisión de este programa es posible. Le agradecemos a Emanuel Villagrán, a Israel Araujo, a Carlos Bravo y a Jesús Morales, que está aquí detrás de cámaras. Muchas gracias a todos. Maestro Enrique, un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver en otra ocasión más, en una emisión más. Fuerte abrazo, gracias, hasta el próximo jueves. Gracias, igualmente, maestro. Muchas gracias, licenciada Laurita, un gusto saludarlos. Igualmente. Gerardo, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV Guadalajara.